Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Lo próximo que vi cuando se me entreabrieron los ojos fue el cuello de mi madre, que me cargaba en brazos para llevarme al cuarto, a mi cama. Apenas vio que podía despabilarme y empezar a preguntarle cosas, me dijo: es muy tarde, hay que dormir, que mañana hay que ir a la escuela y es el acto. Yo me relajé en esos brazos capaces de sostenerme. Me había vuelto un experto en disfrutar las cosas fugaces, los momentos de verdadero contacto. La textura del saco de mi mamá era distinta de la del suéter que también me rozaba. El saco tenía olor a azul y uno de los botones grandes, dorados y cóncavos, se me estampaba en la mejilla. Me encantaba esa chapita que se iba calentando conforme le apoyaba la cara. La presión de las palmas era distinta de la punta de los dedos con que me sujetaba, y también cambiaba con cada paso, a medida que me iba escurriendo un poco. Me encantaba dejarme estar en ese trayecto corto, todo abrazado y colándome en el sueño. Era tarde en la noche y yo me balanceaba en mi madre, en un movimiento que reconocía de no sabía bien qué tiempo, como si mi mejor manera de descansar fuera esa especie de hamaca paraguaya en la que podía perder el control de mí y dejarme caer sin asustarme. Los olores también eran variados y el más cálido era el de ella, un aroma que ya conocía, dulce y graso, pero su ropa tenía un olor más frío, más acerado, como de aeropuerto. Me sacó la ropa y me puso el pijama. Me metió dentro de las sábanas y de las cobijas. «Quédate un ratito», me animé a pedirle. Entonces en silencio se echó a mi lado, vestida y por fuera de la cama. Debía estar cansada porque se durmió al instante, en medio de mi felicidad más absoluta, en medio de mi fiesta quieta. Mi mamá me mima. Comencé a desplegar una estrategia de innumerables intentos para no dormirme. Yo quería estar vivo, para no perderme nada de ese momento. Era poco lo que podía moverme sin despertar a esa bella durmiente, pero el primer plano de mi madre durmiendo, aunque por lo cercano fuese tan disruptivo como un Picasso, era algo por lo que me sentía agraciado. Ver dormir a mi madre era una felicidad plena, pero yo tenía que estarme quieto, atento, despierto. Todo lo que hacía para no dormirme tenía un efecto paradojal. Cada vez más rápidamente tenía que cambiar la estrategia y el sueño era tal que en un momento no se me ocurría más que contar ovejitas. Entonces me decidí a pensar en fieras, en enormes tigres acechando, traje lobos aullando desde lejos, oliendo el miedo y confiados en el fin de la cacería. Vi a las ovejas obedientes a ese miedo, paralizadas ante la vastedad de la llanura, ante la certeza de no poder sortear esos alambres con que las convencían de su flaqueza. Vi a una de las valientes quedar retenida por las púas del alambre en los rulos de su lana, atascada en posesión de huida, quieta, con las demás balándole alrededor para señalarla. Vi a los machos cabríos correr apesadumbrados y lanzarse a un escape bobo. Y vi a las ovejas deambularles a los borregos, intentando esconderlos tras las patas flacas. Llegaron las hienas, unos mamíferos resignados al odio y al desprecio con que fueron alimentados, moviéndose con evidente pereza en la mayor distancia y dando pasos indecisos, merodeando la orden de su olfato, pero presas también del surco de su obligación. Vi a las bocas de las ovejas balar sin aire, unos balidos mudos como ir de frente hacia las fauces, quietas con los ojos abiertos y los oídos llenos de sonidos secos, de carne contra carne, de aliento contra aliento. Vi cómo miraban sin enfocar, con las pupilas dilatadas, al cuadro de la noche entera. Vi cómo balaban mudas hasta ser un manchón de tripas en una escena compartida.
Está Gisela Giuliani hoy en Lecturas Compartidas. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Por qué elegiste este texto? ¿Qué es este texto? Pues sabés que siempre leo de a dos. Un libro nuevo para mí, desconocido, y después voy como releyendo. No siempre tengo tiempo de concentrarme en un texto, y a veces releer me hace recordar y voy viendo lo que me gusta. Y justo estaba releyendo Una muchacha muy bella de Julián López, que es lo único que he leído de él, porque ha escrito más poesía y yo no soy tan fan, o por ahí no me interpela tanto la poesía. Y a mí me conmovió mucho la historia de la mirada de este nene, de su mamá, esa muchacha muy bella, que tenía un compromiso en la década de los 70, un compromiso político, social, y cómo va él interpretando y viendo todas las actividades de su mamá y ese vínculo hasta que desaparece. Y luego, bueno, sobre el final del libro vienen sus reflexiones ya como adulto, ¿no? Y esta parte de eso de sentir el abrigo y el abrazo de la madre y todo lo que él hace para tratar de como perdurar despierto, me pareció muy fuerte, me gustó. Digamos, tiene un montón de partes este libro que son muy fuertes, pero esta parte de ese vínculo y otra parte que elegí tiene que ver con el abrazo, con la cercanía, con perdurar, ¿no? Me quedé pensando, ciertamente, algo que hace el lenguaje occidental, católico. Lo estoy pensando con la crítica que hacía León Rosisner a algo que él hablaba mucho del lenguaje materno. Del lenguaje materno como un lenguaje no mediado, todavía no la figura paterna que es la ley, sino incluso sin palabras. Uno recuerda, planteaba él, como la primera cosa dicha, no necesariamente una palabra, el arrullo del arroró como la primera cuestión humana. Después viene la ley, la palabra, ahí dice el cristianismo primero, o el catolicismo primero estuvo el verbo, ¿no? Y en realidad primero estuvo el abrazo. Y pensaba, como forma de comunicación, y pensaba en lo cálido que resulta, tanto como una de tus actividades, que es la militancia política, la otra es la medicina, vos dirás si hay otras que se nos escapen, que hay una forma de la comunicación que no está contenida en la palabra, sino que hay algo más, que es una manera de comprender también a las otras personas y a lo que uno observa, ¿no? No sé si me explico por dónde ir. En la práctica de la medicina no todo está dicho, no todo se puede decir con palabras, a veces hay una comunicación gestual y una comunicación a través del dolor, de la angustia, eso claramente. Nadie va, aunque sea algo transitorio, nadie va al médico o a la médica, digamos, contento. Y aunque vayas por un control, siempre hay alguna cuestión de susto, de angustia, de ¿para qué me vengo a hacer esto? Mejor no me entero. Y en la política también tiene que ver con necesidades, con transformaciones, y sí, se habla más, pero también como se habla mucho, me parece que yo valoro esos vínculos por ahí, no tanto de la formalidad de la palabra en la política, y me parece que eso es un punto que quienes estamos en política tenemos que rescatar. O sea, hemos hablado tanto y dicho tantas cosas que quedaron en el aire o superfluas, que por ahí hay que volver a repensar algunas cosas. Además, en una conversación en el ámbito político se mira mucho, quien conversa mira mucho lo no dicho. Es decir, va leyendo a la otra persona cuando dice, por ejemplo, pienso en un liberal hoy, dice, vamos a sostener las políticas que ha dejado el gobierno anterior, que son positivas para, etcétera. Y uno le mira la cara y dice, me está mintiendo. No. Bueno, eso es lo que tiene, ¿viste? Después se pierde el valor de la palabra, qué sé yo. Cuando uno, por ahí yo hablo por ahí con adultos, yo atendí mucho tiempo PAMI, ¿no? Y a veces te decían, dejé de atender allá por el 2012, 2013 PAMI. Y por ahí te decía, bueno, antes uno decía una cosa y eso era. Sí, es verdad, antes era el valor de la palabra, no. No había necesidad de tanto contrato y tanta sospecha ni tanta cosa revuelta alrededor de lo que uno acordaba, pero bueno, claro. Eso después, las miserias siempre existieron, tal vez ahora están más dispuestas, no sé. Decías inicialmente que lees un texto nuevo, o sea, que no has leído antes, y que vas releyendo. Me parece muy interesante eso,
A mí me cuesta muchas veces la relectura también por el tiempo, pero siempre tengo ahí, digo, uy, tendré que volver a leer esto. ¿Qué te pasan con esas relecturas? Porque, por supuesto, se sabe que uno vuelve a un texto de distinta manera porque uno es otro, con el paso del tiempo. ¿Qué cosas te han pasado, te pasan o cuando volvés a textos? ¿Cuáles son los textos que te parecen o autores que te parecen a los que más volvés? Con este en particular, yo lo leí antes de la pandemia. Durante la pandemia murió mi mamá y hay cosas acá que descubrí que me pegaron distinto, que las sentí como más fuertes, más emocionales, como que empaticé más todavía con la situación de este libro. En general, me gustan muchos autores, me gusta todo lo que tiene que ver con la historia, novelada o algo, pero por ejemplo, a mí leer a Sábato para mí me encanta. Yo leo obras de él sobre héroes y tumbas y determinadas cuestiones, qué sé yo, el túnel, esos los clásicos de Sábato. De literatura. Sí, de literatura. Me encanta volver a leerlos. Siempre encuentro algo distinto, una palabra, una forma de expresar y tiene que ver con la vida, ¿no? Cuando lo leí era una piba, ahora soy una adulta mayor, como dicen, como les gusta categorizar los grupos etarios. Pero me gusta releer. Por ahí pedacitos, no es que lo miro todo. Sí. Este sí, lo estaba releyendo como completo. Tengo muy buena memoria para esto. Evidentemente cada vez también vas teniendo más memoria selectiva, algunas cosas te gustan más y las tratás de retener, preservarse. Uno elige mejor en qué invertir, ocupar el tiempo. En qué invertir su tiempo. Y la verdad que me conmovió más ahora, pero me conmovió no desde la pérdida mía individual, digo, ¿no? De los vínculos, eso me pareció fuerte. Y justo marzo también, ¿no? Con la carga de todas las actividades del 24 de marzo y todo eso. No sé por qué elegí leerlo ahora, pero elegí en marzo. Me agarro la pelota del 24 de marzo. Estaba pensando, no sé si suelo pensar, a veces pienso, punto. Al margen de eso, en la democracia. Y no quiero ni caer en el lugar común de pensar el Consejo Deliberante solo como una escribanía, porque efectivamente se discuten cosas, efectivamente la política sigue significando algo y hay disputas, pero también es cierto que, tal vez podremos plantearlo de manera rápida así, buena parte de la población se siente alejada de las expresiones políticas partidarias. Política de otra forma hacen muchas personas todo el tiempo, pero donde se dirime finalmente, porque no es lo mismo digamos, la política tiene su especificidad, donde se dan disputas electorales, no ha sido reemplazado eso por otra cuestión donde se dirima. La cuestión del poder político, después hay otros tipos de poderes. Entonces, tal vez, ya que hablaste de esta cuestión de la democracia, hablaste de Sábato, hablaste de tu experiencia, de los años pasados. ¿Qué se puede reflexionar desde tu adhesión política, que es el peronismo, respecto de qué es lo que está pasando en donde es una gran victoria, digo, hablando de los 40 años de democracia, la democracia, y sin embargo ha pasado el tiempo y la democracia no garantiza la democracia, pensándola como la posibilidad activa de la ciudadanía participando en decisiones, ¿no? Parecería que, bueno, en Bahía son 2 o 3 sectores de poder y así en el país, en el mundo. ¿Qué te hace pensar? A mí o sea, vas percibiendo los cambios, ¿no? Sociales y la evolución, ponele, en algunas cosas o no. Para mí fue como ver una escalada, digamos, de todo el tiempo de interpelar y cuestionar cosas que a mí, por lo pronto, tal vez por haber vivido etapas nefastas como la de la dictadura, me parece increíble. Y cuando fue el atentado a Cristina, yo dije, wow, llegamos al máximo punto, digamos, de la fragilidad. Después de esto, si esto se concretaba, no había más país, o sea, no sé qué había. Televisado, además, en directo. Televisado, ¿no? Y de discutir. Entonces digo, bueno, tal vez también yo esto lo hablo mucho hacia adentro del espacio, digo, por ahí nosotros adherimos a un espacio político, leemos, nos involucramos partidariamente, pero por ahí lo que vos no, o sea, lo que vos tenés
como no lo tuviste, como no lo perdiste, Sí. no sé si lo dimensionás en el valor, qué sé yo. Sí. Yo veo hoy los pibes que pueden salir, hay otras cuestiones, digamos, que te atraviesan, pero nadie te va a cuestionar duramente, pues si vos que llevar la remera con la cara del Che, con la cara de Mao, con la cara, no sé, después de un cantante, hacé lo Sí. que quiera, digamos. Vos lo podías hacer, nosotros por ahí no podíamos y no podíamos leer cualquier libro. No sé si un libro de este tipo vos podías leerlo cuando yo era chica, seguramente no. Entonces, digo, tal vez No, un libro podía costarte la vida. la vida, sí, digamos, lo primero que se hacía era quemar los libros, romperlos, en cualquier haya, digamos, irrupción en domicilio, las bibliotecas. Entonces, digo, y también me parece que hemos perdido la posibilidad de la comunicación en términos de realmente hablemos y discutamos. Porque yo también me veo presa hoy a veces de yo voy y te escupo todo lo que pienso y lo que quiero y lo que digo. Y no estoy discutiendo. Te estoy diciendo todo lo que no me gusta de vos, hablo desde lo político, me pasan el consejo, Sí, todo sí. lo que vos decís que me parece una porquería, bla, 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 pero no terminamos discutiendo. Es muy difícil ponerse de acuerdo, por lo menos para mí, ideológicamente, encontrar un punto de acuerdo con alguien que viene del mundo de los libertarios, la verdad, pero digo, tal vez en alguna cosa concreta que tenga que ver más con un cordón cuneta, con un árbol, con un semáforo, podríamos discutir, digo, y no le va a cambiar la vida radicalmente a nadie, pero sí por ahí alguien es importante. Entonces, me parece que nos quedamos gritando y hemos perdido de registrar eso, que hay muchas cosas que no se vivieron. Pasa, mira, el ejemplo es el de las vacunas. Te Sí. dice, ¿para qué me voy a vacunar? Yo estoy bien. Bueno, se perdió ese sentido de lo colectivo, el Claro, sentido parecía de que los era un problema procesos. individual vacunarse. Claro. Yo quiero vacunarme o yo no quiero Claro, vacunarme. porque total Es yo una me política alimento pública. bien, yo me cuido, no paso frío, bueno, Sí. pero el concepto es otro, tiene que ver con la salud colectiva, poblacional, bueno, eso lo extrapolás a otras cosas y se recorta en todos lados, viste, la cuestión meritocrática, me parece que eso lo perdimos, pero lo perdimos nosotros, claramente lo digo en el panperonismo incluso, que nosotros tenemos más derechos, o incluso, y algunos bastante, me parece que nos quedamos hablándonos a nosotros y eso no lo pudimos traspasar. Y bueno, no es casual después, bueno, el movimiento, la derecha en el mundo, y bueno, y cuando irrumpe una pandemia como la que tuvimos, ahí ya también empieza a haber otras cosas de la salud mental que nos afecta a todas y a todos, y bueno, y ya todo es más visceral, ¿no? Entonces, si cuando vos no podés pensar, racionalizar, los procesos no existen más, por ejemplo, pareciera que todo puede ser porque va fulano o va mengano, automáticamente las cosas cambian. Bueno, no, la verdad que estamos hechos pelota, endeudados como nunca. A ver, ¿qué quiere decir los procesos no existen más? Para mí no existe el término de proceso, el término de decir caminar, hacer un recorrido para obtener algo, para ir fortaleciendo, para ir incorporando, para ir sumando. Todo tiene que ser como muy rápido. Y bueno, me parece que eso atenta y yo creo que acá en nuestro país nosotros sí comprendíamos los procesos. O sea, yo a veces me veo hablando con pibes jóvenes. No digo esto, pero pienso, yo le hablo de la justicia social, la independencia económica, la soberanía. Digo, está bien, son nuestras banderas, yo tengo que poder expresar qué pasó con Perón, con Eva, poder traerlo al contexto actual, pero digo, hay otras cosas que a él le pasan y que ahí, no sé, pero digo, me pasa a mí, que es abismal la diferencia con un pibe de 18, 20, pero también lo noto en los pibes jóvenes de 30 y pico que les cuesta, ¿no? Sí, la generación 30 y pico, 40, que a la de 20 Claro. hay mucha distancia. Claro. En referencias. Y yo no tengo, pero ni el indicio de la respuesta. Por ejemplo, 2001 era una referencia para, ya la juventud de Claro. ese tiempo. Hoy decir 2001, hay personas que nacieron en ese momento y están ya trabajando activamente en cosas. Y vos le hablás de la plaza del 2001, bueno, ya hablar de la plaza nuestra, digamos, del bombardeo a la plaza, bueno, Claro, digo, tras que 55. tenemos, digamos, unos programas de educación en la escuela que parece que tenemos que estudiar todo lo que pasa en Egipto, en Europa, pero no que pasó en Plaza de Mayo, donde murieron compatriotas, pero bueno, le hablás de la plaza del 2001, que es algo absolutamente reciente para la historia, y bueno, nacieron después, ¿viste? Entonces, digo, ¿cómo hacemos con eso? Digo, es una cosa que a mí me preocupa. Más allá de la política también me preocupa, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos con eso? Vamos a retomarlo en minutos.
Cada hueso de cada falange de mi mano, la pelvis en la cadera, los tobillos, la solidez móvil de mis pies y finalmente mis isquiones. No sé si estuve a la altura de Nureyev o de Aster, pero sé que fui eficaz, que llegué entero y gracioso a ese regazo prometido. Sentado en el hueco de mi madre, abrazado por las piernas de esa muchacha bella, acariciado por sus manos de piel de habas, a merced del aroma dulce y lábil de su pelo negro, tan cerca de la piel pavorosamente húmeda y sugerente de su cuello. Y sobre todo, en la ocasión inaudita de hacer algo indebido, algo que mi madre en funciones hubiera objetado. Escuchar detrás de la puerta no se hace. De eso no creo recordar nada, pero del momento tengo una memoria única acerca de la calidez, la liviandad y la cercanía de un cuerpo palpitante. Creo que tuve claro que debía relajarme lo suficiente para que sucediera y a la vez registrar la escena a la perfección para poder atesorarla, para, llegado el caso, contármela a mí mismo en los momentos en que la incredulidad arrecia. No me animé a abrir la boca, pero no podía contener la ansiedad por preguntarle si ella sentía lo mismo, si mi cuerpo también irradiaba, si le transmitía calor, si yo estaba tan vivo como ella. Pero no me animé a abrir la boca por temor a que mi pregunta hiciera apurar el tiempo de ese abrazo y lo disolviera mi ansiedad por saber qué tan vivo estaba. ¿Cuánto duró ese abrazo inigualable y cómo retomamos los pasos del baile ordinario en el devenir del día? Estamos compartiendo lecturas con Gisela Gigliani, militante política, médica, concejala, lectora también. Vamos a recordar que estamos leyendo a nuestra audiencia. ¿Les cuento? Estamos leyendo Una muchacha muy bella, de Julián López. En realidad él es un autor que se ha orientado más hacia la poesía. Yo por eso te comentaba, no he leído nada de poesía. Pero bueno, este texto me lo regaló mi hija y me gustó mucho. Me lo regaló hace como 4 o 5 años. Lo leí justo antes de la pandemia y ahora por esas cosas lo empecé a releer en marzo, ¿no? ¿De dónde te viene la lectura? Es decir, ser lectora. Mira, mamá era maestra de primaria y leía muchísimo. Lo que pasaba por sus manos leía. Podía ser un libro, una receta de cocina, podía ser... y de hecho luego vino la televisión y siempre fue una gran lectora y la recuerdo leyendo todas las noches y todas las tardes en un silloncito que tenía. Ahí está la presencia que hablábamos antes, Sí. no la palabra, decir hay Sí. que leer. Hay padres que dicen hay que leer y uno nunca jamás los vio leyendo, por ejemplo. Yo la Aquí recuerdo está a tu mamá. recuerdo, claro. Yo la recuerdo a mamá siempre. Y regalando libros. ¿No? Regalando libros, nosotros somos 3 hermanos y hermanas y bueno, regalando libros en las fiestas para el resto de la familia. Y así que yo de chica ya leía mucho. Después, bueno, ya después fui eligiendo yo, por ahí al principio leía un poco lo que me regalaba mi mamá, pero bueno, después empezás a elegir vos y ahí vas girando y leyendo de todo, ¿no? Así que... Pero me gusta, me lleva, me corre de la locura, digamos, cotidiana, de la mediocridad, me corre mucho también. De la mediocridad. Y te iba a preguntar precisamente, ¿cuánto estás peleando porque no te absorban las redes? El tiempo libre que supone que uno va ahí para entretenerse, más bien se lo comen a uno el tiempo. Sí, yo consumo redes mucho. La profesión, digamos, ahora mi actividad, digamos, hace que tengan las redes porque, bueno, también es una forma de comunicarme. O sea, yo no reniego de las redes. Sí me parece que no puedo estar todo el día pensando si voy a salir más alta, más baja, ya ahí me parece como un absurdo. En eso me relajo mucho, pero sí consumo porque hoy lo que rescato es, hay una horizontalidad y una inmediatez para comunicarte que antes de bajarme del auto había una persona preguntándome por un tema de una casa, me manda el número de expediente de provincia, digamos, eso antes era hasta burocrático acceder a una persona. Bueno, eso yo lo rescato. Ahora, ya esa locura de que todo el mundo parece que se muere por ser influencer y yo no sé qué le puede importar qué zapatos me compré, digamos, si yo lo muestro. Bueno, yo no lo veo así, porque a mí no me interesa tampoco consumir eso. Claro. Capaz, pero si está, por algo debe ser. Pero consumo muchas redes, pero
empecé ya hace unos años a rescatar tiempo para volver a leer, digamos, con calidad, digamos, porque me doy cuenta que es lo que me hace bien Claro. y me corre un poco de eso. En la política yo he visto funcionarios preocupados por no el hecho concreto político, sino la imagen del hecho. Es decir, hacer un anuncio que tal vez afecta a muy pocas personas, pero la foto de, podría poner un ejemplo, ponen que una nueva política se va a implementar. Por ahí esa política afecta a 2 o 3, pero con publicidad durante 15 días, el flyer es toda una inversión, funcionarios de funcionarios que están ahí para hacer como que, y esto lo digo para volver al tema de qué está pasando con esta cuestión de la lejanía, que aprovecha la derecha más recalcitrante. Hoy hablábamos de esto, lo pongo en mis palabras, de Avanza Libertad, entre otras expresiones. Hoy llevan ese nombre y son las personas que son, pero se trata de una política antipopular que no tiene problemas en reivindicar. Bueno, el antiperonismo hemos expresado como corriente política, ¿no? Es decir, como un posicionamiento que ante la capacidad de la organización popular, hablamos del 40 y tantos, 43, 46, no soporta ver gente, digamos, con ropas baratas y morocha en la calle. Hasta aquello de Mariano Grondona, ¿no? Que una vez escribió, yo nunca había visto a esa gente. Hablamos de la década del 40, sí. Cuando desde su departamento en calles céntricas en la capital federal, era un paisaje, digamos, el acceso a la ciudadanía, esto quiero decir, de las personas de menores ingresos, le jode. Eso es el antiperonismo, como después hay no peronistas, que son personas que no adhieren al peronismo, pero digo, ¿y qué pasa en los partidos, incluso el peronista? Bueno, que es más que un partido, pero me refiero ahora a la política concreta. ¿Qué puertas abre, dónde invita? Tal vez sea una pregunta retórica, pero busco también la reflexión en tu caso como militante. Lo voy a poner en otro caso, en otras palabras. ¿Cuál es la responsabilidad de los partidos políticos históricos, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, en que nadie vaya a tocar o pocos vayan a tocar las puertas a los partidos? Y cuando van, bueno, son estos que vemos en muchos casos, ¿no? Sí, yo creo que está todo patas para arriba en términos de la ebullición que hay ahora, todo, pero la responsabilidad, a ver, a mí me cuesta creer que no nos podamos centrar en una cuestión de democracia sí, democracia no. O sea, no, para mí eso es un parteagua, digamos. Entonces, a mí cuando me plantean, me dice la grieta, no tiene que existir. ¿Y cómo no va a existir? Yo soy un tipo que me está diciendo que va a cerrar todo y que no sé, que no les gusta, le parece que la ley de matrimonio igualitario es una locura y el Ministerio de Mujeres hay que cerrarlo porque cómo se lo van a dar a una chica que es lesbiana, que no es mujer. O sea, si yo escucho eso, ¿cómo puedo compatibilizar? Eso ya es muy jorobado. Sí. Pero me parece que hasta haciendo un esfuerzo, el tema democracia sí, democracia no. O sea, por eso yo te pongo que no es menor. Pasa que justo le pasa a Cristina, que es la mujer más odiada y puesta en el candelero como la gestora de todos los males de nuestro país. Más odiada y más amada, porque tiene una militancia muy intensa a favor y en contra también. Y digo, construido ese odio de una manera al punto que vos digas, ¿la quisieron matar? Bueno, ya está. Y si la mataban, ¿qué? ¿Viste? Como muerto el perro se acabó la rabia. Digo, una cosa tremenda, porque la verdad que yo tengo a veces hasta los peores sentimientos con algunas personas de la derecha más recalcitrante, pero no ando poniendo en las redes, ni escribiéndoles, ni deseándole la muerte a nadie. No me interesa saber nada de sus hijos, hijas, nada. Me interesa la actividad pública, no me importa con quién duerme, lo que come, pero bueno, eso es muy jorobado. Y hoy llegamos a eso, entonces nos quedamos en ese puterío barato, digamos, y no terminamos reflexionando en otras cosas. Y pasa hacia adentro de nuestro espacio. Yo veo que no hay gestos, cuando digo grandes, de decir, bueno, pará, yo no mido, en términos políticos, cuando estamos hablando de las elecciones, yo no mido, y si juego para esto, soy solamente funcional a la derecha, nada más que para satisfacer un capricho, pongo nombre y apellido, un Randazzo con un Schiaretti, por ejemplo, que ¿a qué? ¿Qué vienen a ofrecer? No vienen a ofrecer nada, vienen a romper, a seguir sosteniendo esos nichos mínimos de poder que no suman nada, no transforman nada, porque después tienen que ir a colgarse de las tetas del Estado Nacional para poder hacer algo en las provincias. Entonces, es complejo, yo sé que a los cordobeses les va a doler, pero bueno, es complejo. Entonces, eso digo, si para adentro no somos capaces de tener esos
no te estoy hablando el renunciamiento de Vaperón, pero digo, hermano, no vas a llegar nunca, porque no te vota nadie, no te quiere nadie, no aportás nada, no generás una discusión, no generás una línea nueva de avance. Digo, bueno, acomodémonos en las PASO, ponele, que sería un ejemplo, y después vemos quién acumula, pero el resto tiene que acompañar. Bueno, eso se perdió, todo eso se perdió. Entonces es este despelote, hablando entre todos, gritándonos entre todos, ahí adentro del frente. Sí. Y la gente que la está pasando mal, porque a ver, el tema de la inflación es algo dramático. Yo no puedo dejar de decir que nos reventó Macri y nos reventó la pandemia, no puedo dejar de decirlo, pero bueno, tenemos una responsabilidad, estamos en el gobierno. Bueno, alguna decisión política, alguna bandera tenés que sostener del peronismo. Bueno, no se ha visto y así estamos con el tema de la inflación. Entonces, bueno, te putean. Y bueno, qué sé yo. A ver, me parece que ahí está el tema de la cercanía, no cercanía. Muchos compañeros, reconocer, claro. sí, Porque muchos compañeros míos se enojan, bueno, hay que tener cuidado. Digo, pero yo voy ahora en la campaña. ¿Qué le voy a decir? A ver, la verdad, le pifiamos con la inflación. No sé, uno puede tener una opinión con respecto a acordar con el fondo, no acordar con el fondo. El contexto de Néstor Kirchner era otro. No tenemos un Néstor Kirchner, claramente. Tenemos a Cristina, que para mí es lo más valioso del frente de todos, pero bueno, también con una construcción mediática y un ataque, vituperación permanente, que bueno, que no sé si ha soportado otro personaje de la política como ella, y como sigue, digamos, sosteniéndose. Pero bueno, me parece que hay que reconocer que hay algo que hicimos mal, porque nosotros prometimos otra cosa y por eso ganamos. Vino la pandemia, bueno, listo, bárbaro. Sí, es un stop mundial. La verdad que todos salimos medio de eso. Sí, todos nos afectó de distinta manera, el tema de la salud mental es grave, pero bueno, pero no podemos estar conviviendo con algunas cosas como estamos conviviendo. Bueno, eso hace que estos espacios que no tienen ningún escrúpulo, que hablan como si nunca fueran parte. Yo escucho en el Consejo Deliberante discursos sobre Alfonsín, de lo que dijo Alfonsín, y digo, pero hermano, está sentado Juntos por el Cambio. Que era el límite de Alfonsín. Que era el límite de Alfonsín, bueno, y sin ponerse colorados. Digo, bueno, parece que todos deberíamos empezar a rascar un poquito para adentro y hablar menos y concretar algunas cosas. Última, agradeciendo tu tiempo, el trabajo de buscar algo para leer y compartir. Hace la siguiente inquietud. ¿Cuáles son los temas centrales hoy? Uno piensa en uno que está totalmente ausente, salvo en el relato policial, pero no en el relato que trasluce la trama de poder, que es el narcotráfico. Inflación, la economía, obviamente. El narcotráfico va de la mano de la posibilidad de las personas de vivir sin violencia social, o como se llama la inseguridad. Y creo que acceso a la cultura, educación, etcétera. Vos estás todos los días inserta en hablar con vecinos, con vecinas de distintos lugares, es decir, que tenés un mapeo mucho más ajustado que el mío de lo que puede preocupar y ocupar la angustia de las personas. ¿Cuáles son los temas centrales hoy? Hoy la canasta es donde vas, estás hablando de cuestiones que tienen que ver con el alimento. La verdad que es gravísimo porque te atraviesa por todos lados. Y después, si bajás bien a lo local, hay una crítica, que eso no quiere decir que se traslada a nosotros favorablemente después para que nos vean como quienes podemos gestionar la ciudad. Hay una crítica de cómo se asignan los recursos. La gente está viendo y dice, bueno, a mí me gusta tal fiesta popular, me gusta esto, el otro, pero veo lo que estás haciendo con la calle, veo cómo rompes, sacás, pones acá, pones allá, bien al estilo Larreta, porque la verdad que se la retizó totalmente la gestión de infraestructura, ¿no? Y la urbana. Aparecen cosas de material en el medio de la calle que uno dice. Bueno, ¿qué pasó acá? Incluso el otro día un chico, un militante que siempre está en redes, puso una foto que decía Mar del Plata trabajando, hasta una de esas de madera para acercar. Bueno, eso hay una crítica. La gente se queja mucho de cómo se asigna y la poca cercanía que tiene el municipio en los barrios, ¿no? Y yo creo que el municipio su centro es las políticas de cercanía y lo estamos viendo. Pero
nosotros acá en la ciudad, ojalá nos dieran la oportunidad de ganar cuando sea el candidato o candidata, digamos, cuando se defina, porque creemos profundamente que podemos hacer otras cosas, gestionar de otra manera y venimos demostrando a qué le estamos poniendo banca o no, con las limitaciones que tenemos, porque no tenemos los votos, ¿no? Pero el tema de la canasta, el acceso a los alimentos es algo muy básico y contra eso no hay nada, ¿eh? Así que... Y las respuestas a veces terminan siendo como muy extremas por bronca, ¿viste? Yo no le voy a decir a nadie, qué sé yo, yo preferiría que uno vote pensando en algo que le puede, como un sueño, digamos, como algo mejor. Pero bueno, si está con bronca, está con bronca. Ir en lugar de contra claro, pero bueno, estás con bronca, qué sé yo. Ese es un laburo que tenemos que hacer nosotros. También ese es el problema, ¿no? No sé tantos quienes quieran hacerlo también. Muchas gracias por acercarte a compartir lecturas. Gisela Gigliani, lecturas compartidas del día de hoy, médica, lectora, concejala, entre otras cosas que harán a una vida mucho más rica que la vida pública, que es apenas un